Hola, ¿qué tal? Maestro, buenas noches. Todavía no hay nadie, en un rato le presentaré. Perfecto, estaba viendo a ver si se escuchaba correctamente.
Buenas noches, queridos participantes. Quien les habla es la asesora académica Gabriela Godoy del Centro de Capacitaciones y Actualizaciones CIP. De antemano agradecemos a cada uno por su presencia. Esta noche la ponencia está a cargo del médico veterinario Silvera Matías, a quien les vamos a dar una buena bienvenida. Ya antes de todo comenzar, les vamos a dejar algunas recomendaciones. Por favor, a todos los participantes, mantener sus micrófonos apagados a menos que el médico los requiera. A todos aquellos participantes que desean solicitar su material de estudio, la clase grabada o la certificación, por favor escribirnos a los números que dejaremos en el chat. Y por último, si tienen alguna duda, se responderá al final de la ponencia. Sin más preámbulos, vamos a dar la bienvenida al doctor Matías Silvero. Doctor, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿se escucha bien? Sí, le escuchamos bien. Perfecto, prendo un segundito la cámara. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, mi nombre es Matías Silvera. Quería aclarar una cosita antes de empezar. Es que bueno, soy estudiante de medicina veterinaria, por ende todavía me falta poquito para ser veterinario, pero voy a hacer esta presentación como domador o entrenador de caballos, que es lo que verdaderamente hago. Pero bueno, aclarar más que nada que todavía estoy en proceso. Bien, ahora voy a apagar un cachito mi cámara para poder compartir pantalla. Y ahí estamos en un segundo. A ver. Ahora sí, se tendría que estar viendo. Avísenme si se ve. Sí, doctor, lo vemos. Ahí está. Perfecto. Entonces, bueno, les vuelvo a contar un poquito. Soy de Argentina, soy el presidente de la Asociación Centro Ecuestre Bransen. Nos dedicamos a dar equinoterapia, también hacemos monta recreativa. Y bueno, como les contaba, yo estoy en la parte de lo que es la selección y entrenamiento para los caballos en lo que son las terapias. Así que bueno, vamos a empezar a pasar al siguiente diapo. Para empezar a hablar de, bueno, justamente de qué tipo de caballo tenemos que seleccionar, primero tenemos que entender bien qué es la equinoterapia. Seguramente lo sabrán, pero lo vamos a recordar. La equinoterapia es una terapia que es complementaria, en donde utilizamos al caballo como medio terapéutico, en conjunto con personas capacitadas para realizar esa terapia. Es decir, que el caballo no es el único terapeuta, sino que lo hacemos con una guía de personas que están capacitadas. ¿Por qué se utiliza el caballo como utilización de instrumento terapéutico, digamos? Principalmente por los beneficios que se ven aquí abajo, que es la transmisión de su calor corporal, la transmisión de los impulsos rítmicos y la transmisión de un patrón de locomoción que equivale a un patrón fisiológico de marcha humana. Ahora vamos a detallar un poquitito más cada uno. Bien, lo que es transmisión de calor corporal, tenemos que saber que el caballo tiene una temperatura basal superior a la del humano, ¿sí? Aproximadamente 38 grados. Durante el ejercicio se eleva aún más. Y esto lo podemos utilizar como beneficio a la hora de montarlo, cuando el jinete o amazona se encuentra montando, porque distiende y relaja la musculatura y ligamentos, principalmente de las piernas, región del muslo, abductores, región de los músculos glúteos, y también estimula la percepción táctil. Esta es una ventaja bastante buena en lo que es la terapia, debido a que, por ejemplo, cuando tenemos casos en donde hay alguna discapacidad que incluya una parálisis espástica, es decir, que el músculo está contraído, esto puede generar una contractura y puede generar dolor a la larga. Es decir, que durante la terapia lo que ocurre es que ese calor del caballo es transmitido a través del cinturón pélvico y las piernas del jinete, estimulando a la relajación muscular y de los ligamentos. Por otro lado, podemos no solo montar acá como está montando Dai, que es una compañera del centro, sino que también podemos utilizar diferentes posturas, como acostarnos de espalda o acostarnos boca abajo en el caballo, para favorecer a la relajación de músculos abdominales y a la relajación de músculos lumbares. Se ha demostrado que
la relajación luego de la terapia perdura aproximadamente 6 horas posteriores a la terapia. Así que es uno de los puntos clave, digamos, que está bueno para la terapia. Lo ideal es montar el equino como está Dayana, acá sentada arriba de Pili, a pelo, es decir, que no haya ninguna sudadera ni matra de por medio, para poder favorecer ese pasaje de temperatura a la persona que se encuentra montando. Otro de los beneficios es la transmisión de los impulsos rítmicos. ¿Qué son los impulsos rítmicos? Son los diferentes movimientos que realiza el caballo al desplazarse. Cuando nosotros estamos sentados arriba de un caballo y sobre todo a pelo, esos movimientos son transmitidos a través del cinturón pélvico y traen ciertos beneficios, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que el caballo al paso transmite aproximadamente entre 90 y 110 impulsos por minuto y al trote aumenta. No a lo que ¿Perdón? Bien, continúo. Bueno, estos estímulos son importantes porque al jinete son transmitidos a través de las piernas, los muslos, a través de la pelvis, suben por la columna vertebral y estimulan al sistema nervioso central, favoreciendo a reacciones de equilibrio y favorecen a la extensión del tronco. Es decir, que en el caso, por ejemplo, de una discapacidad, no solo una parálisis, sino una discapacidad en la que exista movimiento, pero haya dificultad en la marcha, favorece a que el sistema nervioso cree o piensa que está teniendo una marcha correcta, digamos, entre comillas, y estimula el sistema nervioso central. Por otro lado, por ejemplo, personas que tienen dificultad para desplazarse, que andan en silla de ruedas, pueden llegar a tener problemas gastrointestinales como problemas de constipación, debido a que el movimiento pélvico es importante en la motilidad gastrointestinal. Entonces puede traer problemas. Estos impulsos rítmicos favorecen o estimulan el sistema gastrointestinal, permitiendo así que la persona tenga un mejor tránsito. Otro de los beneficios es que justamente este movimiento y este equilibrio, las reacciones de equilibrio que genera el cuerpo, estimulan a que tomemos una posición más erecta. Esto favorece a la liberación del diafragma y mejora la respiración. Esto quiere decir que, bueno, justamente como estamos más erguidos, tenemos mejor movilidad de expansión, digamos, pulmonar. Otro de los beneficios es la transmisión de locomoción equivalente a la marcha humana. Esto quiere decir que cuando el animal se desplaza, es muy similar a los impulsos rítmicos, genera un movimiento a través de lo que es la grupa y los músculos lumbares, ¿sí? Ahí explica que cuando, por ejemplo, un animal va a desplazarse, adelanta el miembro, y ese miembro que se encuentra en el aire hace que descienda la grupa y la región del lomo. Esto favorece o estimula a que dentro del jinete se realicen diferentes movimientos, sobre todo en la cadera. Uno de los movimientos que ocurre es elevar, la elevación de la cadera. Esto ocurre cuando el animal apoya su miembro sobre el suelo, genera una elevación de la grupa y como consecuencia también de la zona lumbar, que es transmitido un movimiento de elevación unilateral de la cadera. Otro de los movimientos que ocurren son el adelantamiento de la cadera, es decir, cuando este animal hace la propulsión hacia adelante, es decir, que este miembro tracciona y se adelanta, genera que la cadera mueva hacia adelante, produciendo una rotación del tronco. Por otro lado, acá está la siguiente, que es la rotación de la cadera. Bueno, esto también estimula, como dijimos anteriormente, junto con los impulsos rítmicos, al sistema nervioso central, dándole la percepción de lo que sería desplazarse en caso de que estuviese en locomoción, ¿sí? El sistema nervioso siente o percibe que la persona está caminando y se está desplazando por sus propios medios. ¿Para qué sirve toda esta mini introducción que les hice? Principalmente para tener en cuenta que para la transmisión de los impulsos rítmicos y de este sistema de locomoción, tenemos que tener un paso rítmico y regular, es decir, que sea armónico. Por lo tanto, el caballo no tiene que presentar ninguna dificultad en la marcha, es decir, ninguna claudicación, y también tenemos que tener un caballo que se posicione correctamente cuando el jinete o la persona lo está montando.
Por ejemplo, dice que tiene que tener un adecuado trabajo de lomo. Esto lo vamos a ver un poquitito más adelante, lo voy a explicar con mayor detalle. Entonces, toda esta mini introducción que les di acerca de los beneficios que tiene la equinoterapia, hay que tenerlos en cuenta a la hora de seleccionar el caballo que nosotros vamos a utilizar para la terapia. Principalmente acá vamos a tener en cuenta lo que serían los rasgos físicos del animal en cuanto, por ejemplo, a desplazamiento. Bien, a la hora de seleccionar un caballo, esto lo hablo desde mi punto de experiencia personal, creo que es sumamente importante tener en cuenta estos 3 puntos. Hay otros puntos que podemos mencionar posteriormente, pero creo que lo principal es. Por un lado, el estado físico del caballo. Acá por ahí me expresé mal, no estoy haciendo referencia a su estado nutricional, sino que es cómo se encuentra el animal físicamente, es decir, si está apto justamente para esta transmisión armónica de los impulsos rítmicos. Otro punto muy importante a tener en cuenta es el comportamiento del caballo, es decir, cómo el caballo reacciona ante diferentes estímulos y tener en cuenta también el temperamento del animal que vamos a utilizar, ya que no todos los caballos están aptos para equinoterapia, porque cada uno tiene su temperamento. Y otro de los puntos dentro del comportamiento del caballo está íntimamente relacionado con lo que es el aprendizaje. Este punto lo podemos mejorar o tratar nosotros, que es parte del entrenamiento, ¿no? Y finalmente hablamos de la conformación del caballo, que estaría relacionado a lo que es el estado físico, pero en este punto hago referencia a lo que sería la estructura anatómica o morfológica del caballo. Lo vamos a detallar un poquitito más adelante, pero no habla de cómo éste se desplaza o si presenta alguna dificultad para los movimientos del cuello, etcétera, sino que habla principalmente de su estructura estando en estación, ¿sí? Con la estructura que el animal ya tiene de por sí. Bien, dentro de esta selección, en la evaluación física, tenemos que hacer diferentes observaciones en las cuales, si no estamos muy acostumbrados a realizar estas pruebas, recomiendo que se hagan en conjunto en lo posible, con un médico veterinario para tener una observación completa y tener un buen panorama. Lo que suele pasar en equinoterapia es que se cree que un caballo, por el simple hecho de ser manso, está apto para la terapia, y la verdad es que hay todo un mundo detrás en cuanto a lo que sería el caballo de terapia ideal. De ahí a que sea el caballo de terapia, bueno, hay un bache grande, pero tenemos que tratar de disminuir los problemas que nos puede llegar a ocasionar a la larga. Entonces, si nosotros vamos con un veterinario, ¿sí? O alguien que más o menos sepa revisar el caballo, o si nosotros tenemos idea, deberíamos evaluar el animal en estación y obviamente en movimiento, que es lo más importante, ¿no? En estación, principalmente para la observación de aplomos, evaluar que tenga una correcta dirección de los miembros anteriores y posteriores, que no hayan desviaciones muy marcadas. Se observa también la región del lomo, ¿sí? Para ver su fortaleza de lomo. En los caballos más añosos, esta fortaleza de lomo, por cuestiones naturales, peso de las vísceras y debilitamiento de los músculos abdominales, el lomo se va debilitando, perdón, y ocurre una convección, digamos, del lomo debido a que este cae hacia abajo. Es decir, que tendría los músculos lumbares debilitados. Por ejemplo, y esto para la terapia puede perjudicarnos, ¿sí? En movimiento observamos también el desplazamiento del caballo, justamente lo hacemos tanto, creo que lo especifico más adelante, pero en línea recta y en círculos, buscando claudicaciones, buscando alguna alteración en la marcha, porque es el punto más importante, creo yo. Evaluamos tanto el animal pie a tierra, es decir, viéndolo desde abajo, sin nadie montado. Podemos evaluarlo sin montura o con montura, ver cómo reacciona este ante la colocación de la montura, ver que esté relajado, ver cómo se desplaza. Y por otro lado, tenemos que evaluarlo también montado, porque muchas veces pasa que un caballo de abajo es súper manso, no presenta ningún problema, pero cuando lo montamos se pone un poco nervioso, o por ejemplo, adopta una posición que se llama caballo invertido. Ahora les voy a mostrar una imagen, que puede ser producto propio o del miedo o de una mala doma en donde no se educó al caballo acerca de cómo tiene que equilibrarse con el jinete encima. Ahora voy a explicar un poquitito más en detalle
concepto. Lo evaluamos al paso y al trote, obviamente también debería evaluarse el galope, pero principalmente volvemos a lo mismo, en la evaluación del movimiento, las terapias pueden realizarse o al paso o al trote, dependiendo del tipo de discapacidad que presente el jinete o amazona, así que también damos vueltas siempre sobre el mismo concepto. En línea recta y en círculos. Esto, si bien hace referencia al tema de las claudicaciones que se suelen exacerbar en círculos debido a que el animal desplaza su peso mayoritariamente sobre el miembro hacia el lado que está girando, también lo aplicamos en el sentido de buscar la flexión de cuello, evaluar la flexibilidad de la región del lomo del animal y ver si presenta alguna dolencia en lo que es la región de la columna o el cuello. Acá esto lo hablo como experiencia propia, porque nos pasó una vez que nos habían donado una yegüita que tenía todas las condiciones para estar en equinoterapia, pero resulta que tenía una artritis en la zona cervical, es decir, en la zona del cuello, y el problema de la yegua era que se rehusaba a girar siempre para un lado, se rehusaba siempre a girar para el lado de la derecha. Entonces, bueno, es algo que hay que tenerlo en cuenta, sobre todo para garantizar, digamos, la comodidad del caballo al momento de la terapia, que siempre se va a ver reflejada en la comodidad del jinete, finalmente. Bien, acá tenemos el concepto de lo que es caballo invertido, lo que yo había nombrado. En la imagen de abajo sería el caballo que nosotros estaríamos buscando observar a la hora de colocarle peso en el lomo, es decir, a la hora de montarlo, ¿sí? Podemos ver que hay una línea donde dice marco redondo que nos explica cómo tendría que estar posicionada la columna y con una convexidad hacia dorsal. Este posicionamiento de la columna lo que genera es una liberación de los miembros posteriores y haciendo que el animal empuje con el miembro posterior, haga pasos más largos, tenga una mejor estabilidad. Por otro lado, favorece a la liberación de la zona lumbar, porque los músculos lumbares no van a estar contraídos, el animal no va a estar rígido, y los movimientos van a ser transmitidos de una forma más correcta hacia el jinete. En la imagen de arriba es lo que suele pasar cuando un caballo tiene una doma incompleta, puede ser también por dolor o puede ser por miedo, es cuando el caballo todavía no sabe cómo posicionarse, no encuentra su equilibrio, entonces lo que ocurre es que cuando siente el peso arriba, en lugar de posicionar los miembros anteriores debajo de él, digamos, lo que ocurre es que se planta de adelante y se planta de atrás. Quiere decir que abre las patas hacia adelante, y serían los miembros anteriores hacia adelante y los miembros posteriores hacia atrás. Esto genera que la región del lomo tome una posición convexa, una posición cóncava, perdón, que genera una elevación de la cabeza y todo un bloqueo de la zona de la columna. Entonces esto va a generar que tengamos un animal rígido, se va a desplazar mucho más despacio, los movimientos no van a ser armónicos, van a ser pasos más cortos, y esto se va a ver reflejado en una falla, digamos, en lo que es la terapia. Entonces es un punto muy importante, si no tenemos, no fuimos con alguien que monte, tenemos que pedirle a la persona que nos está vendiendo o donando el caballo si no lo puede montar y hacerlo caminar para ver cómo éste se desplaza y observar esto. Si el problema no es dolor, tiene una solución más rápida, que es enseñarle al caballo, tomarse el trabajo de montarlo y corregirlo. Y si el problema es dolor, bueno, hay que buscar la base de ese dolor, ver si tiene tratamiento, si tiene dolor, si no es algo que sea degenerativo, por ejemplo. Pero bueno, esa área ya la va a abarcar lo que es el veterinario, así que por eso está bueno que vaya, porque en el caso de observar este tipo de caballo invertido, que es el que está arriba, nos puede llegar a indicar cuál puede llegar a ser la causa del problema, digamos, de ese desplazamiento. Bien. Por otro lado, vamos a otro punto muy, pero muy importante, que es el comportamiamiento del caballo. Nosotros en este punto necesitamos un caballo que sea estable, esté tranquilo y se encuentre desensibilizado. ¿Qué hablo de desensibilización? Es aquel caballo que va a ser más estoico, por así decirlo, un caballo que no va a reaccionar ante ningún estímulo que puede llegar a ser sorpresivo y que puede llegar a generar alguna reacción rápida, que si tenemos un jinete o amazona que esté montando lo pueda llegar a tirar. Entonces, como sabemos,
naturalmente existen caballos que son más estoicos, es decir, que reaccionan menos a estos estímulos del medio, y por otro lado tenemos caballos más perceptivos que pueden llegar a estar más atentos y que nosotros tenemos que estar atentos a esos caballos porque son caballos que pueden llegar a tener una reacción que nos puede llegar a sorprender y puede llegar a terminar en algún tipo de accidente. ¿De qué depende básicamente el comportamiento del caballo? Estos 4 puntos creo que son los que más lo reflejan. Es la edad del animal. Suele pasar que el caballo grande, es decir, más grande de edad, tiene más experiencia, tuvo más interacciones con objetos que podrían llegar a ser desconocidos, entonces es más maduro, digamos, y puede que sea menos, reaccione menos ante diferentes estímulos. Entonces un caballo que es más joven, es más nuevito y todavía está recién aprendiendo, suele tener estas reacciones más inesperadas. El manejo que tuvo el animal, ¿sí? Esto es muy importante porque depende desde el tipo de doma que tuvo el animal, si se golpeó, si tuvo alguna mala experiencia, va a modificar. Y el problema del caballo es que cuando este tiene una mala experiencia, que puede ser muy traumática, después cuesta mucho retirarle esa experiencia y así, y de esa, o sea, a pesar de que esa experiencia que nosotros creamos que se la hayamos sacado, ante un estímulo parecido a la experiencia que vivió, puede llegar a tener alguna reacción como una especie de recuerdo, y nosotros por ahí creídos de que ya al caballo ya lo aprendió y que ya superó esa experiencia, puede volver como a brotar esa reacción de miedo. El otro punto que lo nombré hoy era el temperamento. Cada caballo tiene su temperamento. Lo ideal es un animal de temperamento apacible, tranquilo. Por ejemplo, se sabe que, bueno, los padrillos obviamente por cuestiones hormonales suelen tener un temperamento un poco más marcado, pueden llegar a tener reacciones más bruscas o violentas, pero en nuestro caso, por ejemplo, tenemos uno de los caballos que es padrillo, es decir, que es un macho entero, eh, que se encuentra realizando terapias porque es un animal muy tranquilo. O podemos tener una yegua que sea muy territorial y hay que tener cuidado, por ejemplo, si trabajamos en la pista con otros caballos, porque nos podría llegar a también generar un problema, porque con tal de por ahí defender su espacio o ser una yegua agresiva, por así decirlo, eh, también nos puede llegar a pisotear a la gente que está trabajando o al jinete que está montando, lo puede llegar a tirar. Otro punto del comportamiento, que es lo que más lo va a influenciar, es el aprendizaje. ¿Sí? Ahora voy a nombrar un poquitito más acerca de lo que es el aprendizaje, pero justamente se trata de ir sumándole experiencias al animal para que sepa que no son nocivas. Finalmente hablamos de la conformación. Acá podemos ver, hay muchísimas conformaciones, hay tantas conformaciones de caballo como caballos hay en el mundo, pero puse 3 ejemplos. Podemos tener un caballo blanco, que es un percherón, un animal de lomo corto, una alzada regular, 55 aproximadamente la cruz, muy ancho de tórax, con buen desarrollo de la masa muscular, ¿sí? Al lado tenemos un Clydesdale, que es un caballo mucho más alto, que es un caballo de tiro, pesado, grande. Y bueno, al lado tenemos el ejemplo de lo que puede ser un pequeño Falabella, o un caballo más normal, tirando similar a un pura sangre, por ejemplo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en la conformación del caballo? Bien, yo cuando hablo de conformación, si bien estoy hablando de la parte física, como dije hoy, estoy hablando más de sus estructuras, justamente de cómo está conformado este animal, el ancho de pecho, el ancho de tórax, su alzada, es muy importante, porque todo esto va a depender de bien, el tipo de persona con discapacidad con la que estamos trabajando. ¿A qué hace referencia esto? No es lo mismo una persona que tiene alguna afección, por ejemplo, cognitiva, eh, por ejemplo, no es lo mismo una persona que tiene autismo, que va por lo sensorial, que a una persona que tenga una discapacidad que pueda llegar a ser una discapacidad física, como nombré hoy el problema no, digamos, la discapacidad de lo que es la parálisis espástica, que el inconveniente que genera es que justamente no tenemos, si tenemos una parálisis espástica en miembros, en las piernas,
lo que puede generar es una falta de abducción, es decir, una falta de capacidad de abrir las piernas. ¿Esto en qué se va a ver reflejado? En que no vamos a poder utilizar un caballo como el percherón o como el Clydesdale, que se encuentra en el medio, debido a que son muy anchos de lomo, y esto va a generar que la persona no pueda abrir las piernas, incluso la puede perjudicar o la puede lesionar. Por otro lado, hay que tener en cuenta lo que es las personas o los voluntarios que trabajan en la pista. ¿Qué quiere decir? En la equinoterapia tenemos diferentes roles, les explico porque seguramente ya saben, pero por las dudas lo aclaro. Tenemos a la persona encargada de guiar al caballo, que es la que lo lleva de la soga, del cabestro o el bozal. Por otro lado, tenemos a los terapeutas que van acompañando a la par del caballo al jinete, es decir, que van caminando a la par del caballo y con sus manos tienen que rodear a la persona que está arriba del caballo, por cuestiones de seguridad, debido a que si esta persona tiene un debilitamiento, se le perjudica poder tener equilibrio. Por ejemplo, en caso de que exista una maniobra rápida, poder bajar a la persona rápido. Por otro lado, darle un sostén y seguridad a la persona. Entonces, las personas que trabajan en pista, ¿qué tenemos que tener en cuenta acá? La altura de la persona con la que estoy trabajando. Yo mido 1,70 y si me pones al lado de un pura sangre que mide 1,70 igual que yo, probablemente me cueste mucho asistir a la persona, porque voy a ir haciendo puntas de pies y voy a ir estirando el brazo. Entonces, es un punto también importante a tener en cuenta. Por otro lado, en lo que es la equinoterapia, sabemos que se puede hacer o monta simple, es decir, aquella persona que por sus propios medios puede montar el caballo y no tiene problema para montarlo, o se utiliza también en equinoterapia la modalidad que es la monta gemela, en donde el terapeuta monta junto con la persona, ¿sí? El jinete o amazona, monta detrás. Entonces, en este punto, por ejemplo, tendríamos que tener en cuenta el largo de lomo del caballo, ¿sí? Hay caballos que son un poco más largos de lomo, otros que son un poco más cortos, también depende justamente del tamaño del caballo en general, pero bueno, no podemos meter en una persona, en un caballo que su contextura es más corta, digamos, dos personas, ¿sí? Porque va a ser incómodo y no vamos a poder aprovechar esos movimientos del caballo. Por otro lado, tenemos que evaluar el caballo que vamos a utilizar en base a si montamos a pelo o con montura. Siempre volvemos a lo mismo. Depende del tipo de persona con discapacidad que esté trabajando, es el tipo de terapia que vamos a utilizar. Podemos necesitar el calor del caballo o no. Entonces, en el caso de que no necesitemos el calor del caballo y que la persona pueda montar por sus propios medios, podría utilizarse una montura. Y en el caso de que se monte a pelo, lo que tenemos que tener en cuenta en cuanto a la conformación del caballo es que el caballo no tenga la región de la cruz muy elevada o tenga una condición corporal adecuada en el sentido de que no esté demasiado flaco, porque al montar a pelo y no tener un medio que te separe o te eleve del caballo, esto puede traer molestia para la persona que lo esté montando. Entonces, hay muchas cosas a tener en cuenta a la hora de elegir el caballo por su conformación. Lo ideal es que hayan mínimo dos o tres caballos por centro, digamos, de equinoterapia, para poder adaptar el caballo a la persona con la que vayamos a trabajar, ¿sí? Es decir, básicamente la conformación va a ser tendríamos que tener, entre comillas, digamos, un caballo con una conformación distinta, que no sean todos similares, ¿sí? No tener todos caballos ni muy anchos, ni todos caballos muy delgados, ni todos caballos muy bajos. Bien, entonces, empezamos con lo que es el entrenamiento del caballo, ¿sí? Un poquito de agua. En cuanto a lo que es el entrenamiento del caballo, el primer punto a tener en cuenta es la habituación, ¿sí? Es decir, preparar el caballo para saber, para que él sepa en dónde va a estar, ¿sí? Es decir, yo lo que hago cuando traigo el caballo y empezamos a querer utilizarlo para equinoterapia principalmente, es empezar a habituarlo al lugar donde vamos a realizar la actividad. Lo ideal es que ese lugar sea una pista cerrada por cuestiones de seguridad, justamente, y que el animal la conozca y la recorra siempre antes de siempre antes de realizar la terapia. Otro punto importante es la habituación a los elementos de la pista.
y también habituación a las formas de trabajo, ¿sí? A los tiempos de pausa, a la marcha que vamos a realizar, si queremos que haga un trote, y poder indicárselo de forma fácil para que sea toda la terapia lo más fluida posible y no tener que estar, por ejemplo, luchando para que el caballo haga un trote, ¿sí? Que responda rápido. Entonces, todo esto tenemos que ir enseñándoselo o habituándolo. Hay caballos que, por sus propias características, son más tranquilos y no hay sustos, pero en mi caso yo prefiero siempre presentarle al caballo, todos los elementos para, para evitar problemas, principalmente. Entonces, cuando vamos a trabajar entrenando los caballos, tenemos que tener este concepto en cuenta, que este caballo es neófilo. ¿Qué quiere decir esto? Que el caballo le tiene miedo a las situaciones o objetos que no conoce. Esto es propio de su naturaleza por ser un herbívoro y ser depredado, digamos. Entonces es natural, propio de él. Entonces, a mí me gusta decir este concepto, que el caballo es un pensador asociativo. Entonces, conociendo este concepto, yo lo que voy a hacer para trabajar con él son diferentes técnicas, que ahora las voy a nombrar bien, pero básicamente aprovecho que es un pensador asociativo para que él tome un lugar, situación o elemento y lo relacione con una experiencia que sea agradable para él, ¿sí? Este tipo de enseñanza o forma de, sí, de enseñanza, bien digo, es el condicionamiento operante, ¿sí? Ahora voy a explicar un poquito más en detalle, pero por ejemplo, cuando yo ingreso al animal a la pista, que lo encuentro que está nervioso, lo que hago es obligarlo a bajar la cabeza y a que coma pasto. Entonces, el caballo, al estar en un estado de alerta, en una situación que no conoce, si yo lo obligo a poner en una posición la cabeza en la que el animal está comiendo, que es algo placentero para él, dice, ah, ok, entonces está todo bien, y el caballo se relaja, ¿sí? Entonces, él aprende que en ese lugar, en esa región donde está la pista, no pasa nada. Es una de las formas de enseñar. Entonces, mediante lo que es el condicionamiento operante, podemos hablar de lo que son los refuerzos, ¿sí? Como dijimos, el caballo relaciona, al ser un pensador asociativo, un momento o situación con algo. Por ejemplo, tenemos lo que es el refuerzo positivo. ¿A qué hace referencia esto? Es el momento o la situación en la cual yo le doy algo al caballo cuando él realiza una acción que yo estoy buscando. Por ejemplo, yo quiero que el caballo aprende o tolere estar al lado de la rampa y se quede quieto estando en la rampa. Entonces, lo que yo voy a hacer es, cuando el caballo se encuentra tranquilo, se queda quieto, ya está al lado de la rampa, le voy a dar alimento, ¿sí? Una manzana, un pedazo de zanahoria, avena, por ejemplo, una penca de alfalfa, y volvemos a la relación que nombré anteriormente, ¿sí? El caballo relaciona normalmente el alimento con algo placentero. Entonces el caballo cada vez que esté en la rampa va a entender que en ese lugar no pasa nada y que en ese lugar recibe premios, ¿sí? Ocurre normalmente que es la forma más rápida que tiene que aprender el caballo, el típico caballo que está puesto con un bozal y el caballo aprendió a desatarse y cuando se desató fue corriendo y empezó a comer pasto. Esa situación le enseña en una única oportunidad, digamos, al caballo a desatarse, porque su refuerzo positivo de después de desatarse fue ir directamente a comer. Por otro lado, tenemos lo que se conoce como refuerzo negativo, en donde lo que yo hago es retirarle algo al caballo, ¿sí? Cuando logra una acción que yo estoy deseando. Este tipo de refuerzo yo lo utilizo principalmente cuando me dedico a amansar a los caballos que son potros, es decir, que no están domados, porque me resulta muy bien. Básicamente lo que hago es darle un descanso al caballo. En este caso el caballo descansó mucho, se pasó de descanso, pero básicamente tenemos que tener en cuenta que el caballo, al ser un herbívoro, volvemos siempre al fundamento, y al ser un animal de presa, es decir, que lo cazan, eh, come 16 horas al día, se encuentra en estado, digamos, en pradera suelto, se conoce como lo que es un ahorrador de energía, es decir, el caballo odia que lo pongan a galopar o a correr, porque le está sacando esa energía que él está reservando por si llega a venir un puma o,
o algún animal que se lo quiere comer. Entonces es una especie de castigo el hacerlo trabajar al caballo. Entonces, en el refuerzo negativo, por ejemplo, cuando yo estoy trabajando para acercarme a un potro que no tuvo contacto con la gente, lo primero que hago es empezar a aproximarme despacio al animal. Cuando veo que el animal retrocede ante mi presencia, es decir, que yo me acerco y él se aleja, lo que yo hago dentro de un corral cerrado, un corral circular, es ponerlo a trotar o a galopar. Un par de vueltas, 2, 3, 4 vueltas, las que sean necesarias. Cuando el caballo frena, me le vuelvo a acercar. Y si él vuelve a tener esa intención de alejarse o hace un paso hacia atrás, otra vez lo pongo a trabajar. Entonces, va a llegar un punto en donde el caballo dice, no, pará, si yo no tolero que él esté al lado mío, me pone a trabajar. Entonces, bueno, me lo banco, me quedo un rato al lado de él y no trabajo. Entonces, ahí le estoy dando el mejor premio para él, que es hacer el descanso. Cuando yo me aproximo a él y él tolera mi presencia, por más de que yo no lo toque, pero yo me paro al lado de él y él no se aleja de mí, lo que hago simplemente es darme media vuelta y alejarme. Y esperar unos segundos a que él procese esa información. Entonces dice, mirá qué bueno que está esto. Yo me quedo quietito, él no me molesta. Entonces esta es la forma de condicionamiento operante con refuerzo negativo. Y otra de las formas que tenemos es enseñar por repetición. En este caso yo no le agrego ni le saco nada al caballo, ¿sí? Lo que hago es pasarlo por el mismo lugar 1, 2, 3, 10 veces, hasta que el caballo entienda que no hay ningún peligro para él. Este concepto, donde el caballo por repetición termina aprendiendo y se termina acostumbrando, se conoce como habituación. Son dos métodos diferentes, en donde con uno utilizo los refuerzos, con otro no, pero básicamente tiene el mismo objetivo, que es enseñarle al caballo a que se acostumbre, ¿sí? A que no tenga miedo de estar en ese lugar. Esta parte, esta parte para mí es la más importante, debido a que un caballo, ya hablamos de la parte de la monta, de su marcha, pero este es el punto más importante para mí en cuanto a la selección del caballo. ¿Sí? Que el caballo esté bien desensibilizado, será porque me dedico a esta área, ¿no? Pero para mí es uno de los puntos más importantes, que no tenga reacciones bruscas, repentinas, que nos puedan llegar a sorprender. La diferencia entre estos métodos básicamente está en el tiempo. Por experiencia yo tuve mejores resultados con el condicionamiento operante, con refuerzo activo, es decir, sacarle, pero principalmente para el trabajo con el amante, ¿sí? Pero aprenden mucho más rápido de esta forma. El trabajo por repetición por ahí lleva un poquito más tiempo, depende del tiempo que se le dedique, obviamente. El caballo aprende cuando vos lo exponés mucho a una situación. Entonces, acá lo exponemos, por ejemplo, a los conos que se van a utilizar en las terapias, a las pelotas, a los juguetes, si hay juguetes con sonido, o lo que se conoce como palos de lluvia, lo exponemos a esos sonidos, hasta que nosotros observemos que el caballo no tiene una reacción de miedo, o no abre los ojos grandes, o no eleva la cabeza y se queda en una posición relajada. Bien, entonces, tenemos que tener en cuenta, otro punto muy importante, es que todo lo que nosotros le enseñemos al caballo de un lado, es decir, por ejemplo, si nosotros nos posicionamos del lado izquierdo del animal y le enseñamos que no tenga miedo a una pelota o a un cono, tenemos que volver a repetir el mismo ejercicio desde el lado derecho, ¿sí? Esto tiene que ver a cómo el caballo recibe o procesa la información en el cerebro, y muchas veces pasa que la gente por ahí le enseña de un lado y el caballo de este lado es un rey, se porta súper bien, pero vas del otro lado y levantas una mano para agarrar un elemento y el caballo está así. Entonces, es súper importante también tenerlo desensibilizado de los estados. Otro punto importante es que dependiendo del tipo de terapia que nosotros hagamos, en la pista necesitamos a veces que el caballo esté quieto, más tiempo, entonces tenemos que enseñarle eso también. Hay caballos que tenemos que son muy inquietos, entonces hacen un pasito para un lado, hacen un pasito para el otro, y en algunos momentos de la terapia nosotros necesitamos que el caballo se encuentre totalmente inmóvil. Por ejemplo, cuando acostamos a la persona sobre el caballo, ya sea boca arriba o boca abajo, necesitamos que esa persona sienta total confianza en que no se va a caer. Entonces,
Este es otro puntito que parece una tontería, pero hay que tenerlo en cuenta. Porque hay caballos que no están acostumbrados a quedarse totalmente inmóviles por unos minutos. Bueno, acá volvemos a lo mismo. Necesitamos saber que el caballo esté completamente desensibilizado y conocerlo bien antes de meterlo a trabajar en una terapia. Nosotros lo que hacemos es andarlos nosotros, montarlo nosotros en el lugar donde vamos a trabajar, presentarle los elementos nosotros con una persona arriba y la otra persona abajo, pero somos las personas que trabajamos, los terapeutas, que trabajamos para la terapia, para evitar riesgos, por si llegamos a tener algún inconveniente. Bien, otro punto a tener en cuenta, que a veces se pasa por alto, es la habituación a estos movimientos fuertes o movimientos repentinos o ruidos que pueden llegar a ser fuertes, porque a veces no se tiene en cuenta, pero en lo que es la terapia, a veces un nene chiquito puede, por ejemplo, ante una reacción, ante una situación estresante, puede llegar a golpear al caballo. Y el caballo ante esta situación de golpe no tendría que reaccionar, ¿sí? Por otro lado, nos ha pasado con nenes que las primeras veces que vienen a montar, empiezan a correr alrededor del caballo porque no se dejan agarrar o porque les da miedo y no se dejan subir. Entonces el caballo tiene que estar completamente desensibilizado de las patas y de las manos, no tiene que reaccionar. En esa foto que se ve chiquitita, pensé que se iba a ver un poquito más grande, soy yo, abajo de Pili, que es la yegua que les mostré hoy. Yo me puedo acostar abajo de Pili, boca arriba, mirándola, y con mi cabeza entre sus patas y mis piernas entre sus miembros posteriores, y sé que la yegua no va a hacer nada. Entonces tenemos, en lo posible y lo ideal sería llegar a tener un caballo así. Nosotros nos manejamos de esta forma, que por ahí parece muy exagerada, muy extrema, pero es para mantener las condiciones de seguridad al máximo. Así como nosotros tenemos caballos así, y hay situaciones en las que tuvimos que usar caballos que no eran tan mansos o que no estaban tan habituados y hemos tenido reacciones rápidas de caballo. ¿Cómo yo puedo tratar, por ejemplo, de que el caballo se acostumbre a esta reacción del golpe? Yo lo que hago normalmente es posicionarme parado al lado del caballo y levanto una mano. Y lo que hago es imitar como que voy a darle un golpe, por ejemplo, en la tabla del cuello. Pero cuando estoy cerca del cuello de él, le doy una caricia. Y hago este proceso por repetición. Entonces, el caballo entiende que por más de que yo haga un movimiento rápido hacia su cuerpo, no va a ser para un golpe, sino que va a ser para un contacto suave. Entonces, ya tenemos al caballo preparado para esos movimientos, ¿sí? Obviamente puede llegar a reaccionar ante una situación sorpresiva, porque son animales y se pueden sorprender, pero haciendo este trabajito, tanto de un lado como del otro, obtuvimos muy buenos resultados también. Que es justamente esto que les cuento. También lo hago cerca de la cara. También lo hago cerca de la cara, que es acercarle la mano a la frente o al ojo, e imitar esto también, que hago un movimiento rápido con la mano, aproximándome hacia él, pero termino acariciándolo. Entonces él básicamente entiende que no hay peligro. Bien. Y volvemos a lo mismo, y siempre voy a lo mismo. Al caballo hay que dedicarle tiempo. El caballo, si nosotros queremos un caballo que esté 100% apto para quinoterapia, hay que dedicarle tiempo y trabajo. Nosotros estamos muy tranquilos con nuestros caballos que trabajan en las terapias porque trabajamos mucho con ellos previamente. Por ejemplo, en el caso de Pili, que es esta yeguita que está ahí, era una yegua que fue donada al centro junto con su madre, y era una yegua que se usaba para jinetear, y era muy asustadiza y tuvimos que trabajar con ella. Le tenía miedo a los hombres, así que con las chicas, las voluntarias, no pasaba nada, pero por ahí cuando yo me acercaba, ella tenía alguna reacción de miedo. Entonces tuve que estar bastante tiempo trabajando con ella, se asustaba con los ruidos de los pájaros, por ejemplo, y fue habituarla y caminar y montar y que ella perciba nuestra tranquilidad, que es súper importante, y transmitírsela a ella. Bien, entonces, ¿cómo enseñamos esto? Básicamente, yo creo que el punto más importante a tener en cuenta es la confianza mutua
entre el caballo y el encargado de guiar el caballo. Entonces, lo que tengo que formar es una especie de vínculo, ¿sí?, entre esas dos personas. Entonces, un caballo que no tiene confianza ante una situación que lo puede sorprender, va a ser un caballo que probablemente termine con algún tipo de accidente. Entonces, si el guía o la persona que, que lleva el caballo está capacitada, está entrenada para poder guiar el caballo, básicamente vamos a lograr que el caballo encuentre su eje, digamos, ante un susto o algo de forma rápida. Se asusta, pero si nosotros reaccionamos de forma tranquila y podemos controlarlo, lo más probable es que rápidamente podamos ubicarlo. Entonces, para mí es un punto muy importante que la persona que va a guiar el caballo, en este caso, por ejemplo, yo me encargo de prepararlo y viene un voluntario y me dice quiero ser guía, bien, tiene que tener estos conocimientos, ¿sí? Conocimiento de que ante, por ejemplo, una situación de peligro, no hay que tirar más fuerte de la soga o del bozal, siempre tener los hombros relajados, no hay que tensar el cuerpo. Es muy difícil, yo creo que se gana únicamente estando entre los caballos mucho tiempo, eh, porque el caballo es muy perceptivo a su alrededor, justamente por esta situación de presa que tiene, y si en una situación brusca nota tensión, se va a tensionar aún más. Entonces es algo que yo trato de aplicar con los caballos sin doma que tengo, es que por más de que yo vea una reacción rápida en el animal, tratar de controlar mi instinto de contraer mi cuerpo, ¿sí? Es muy difícil, se tiene que tratar mucho, hay que practicarlo porque ante un susto el caballo salta y nosotros solemos saltar al lado de él, pero bueno, eso no tiene que pasar. Se logra controlar porque yo la verdad estoy trabajando con los caballos, logré controlarlo y doy fe de que el caballo vuelve, por más de que se enseguida vuelve a su eje, que es muy importante para trabajar. Después lo mismo, para lograr estar relajados y saber que no va a pasar nada, repetir ejercicio, no solo el ejercicio de simular el golpe, la habituación a la que es estar parado en la rampa, aprender a estar quieto, sino que también tenemos que caminar detrás del animal, ¿sí? Pasar por atrás de las patas, el animal no tiene que reaccionar, el animal no tendría que reaccionar. Esto también se logra por repetición, obviamente siempre teniendo el cuidado de las primeras veces, al no conocer el animal, sabemos que puede llegar a patear, pero tenemos que tener un animal súper sensibilizado de las patas, porque nosotros les explicamos a la gente muchas veces que tienen que tener cuidado y a veces se olvidan por el simple hecho de no estar conviviendo con el trabajo todo el tiempo, entonces hay que estar súper atentos a eso. Entonces yo lo que hago es camino por atrás del caballo, primero voy tocando el animal desde lo que es la región de la paleta, digamos, voy corriendo hacia atrás, voy corriendo hacia atrás y, y bueno, lo voy, digamos, acariciando hasta la región de la grupa y paso por detrás del caballo. Esto se repite, se repite, se repite, hasta que finalmente el caballo lo tolere y no tenga ninguna reacción de miedo. Después directamente paso por detrás del animal y hago un contacto ya casi desde el punto ciego del animal. Entonces él sabe que si hay gente alrededor lo pueden llegar a tocar desde su punto ciego y no tiene que reaccionar. También lo que hago, lo que trabajamos es generar ruidos fuertes de forma intencional. Un aplauso, gritos que normalmente pasan en las terapias. Ahí hubo un error, silbidos. También tenemos que utilizar, por ejemplo, música. Hay terapias que se utilizan con música, entonces el animal se habitúa. Y bueno, es justamente este fundamento de lo que es la habituación. Bien, lo que me faltó aclarar acá, lo que me faltó poner en las diapositivas, es que otro punto muy importante es trabajar en otras actividades con el caballo sería lo ideal, debido a que las terapias suelen ser como muy repetitivas para el caballo, y al estar al paso o al trote, no genera como un desgaste, digamos, del animal, entonces puede pasar de que el caballo se aburra. En algunas situaciones no pasa, pero en otras situaciones, que son la mayoría, creo yo, que nos ha pasado con nuestros caballos, es que el caballo se aburre y empieza a tener malos hábitos, o lo que se conoce también como mañas,
en donde, por ejemplo, busca morder la soga o el cabestro, le busca las manos a la persona guía, o cuando la persona guía está caminando lo empuja con la cabeza. Eh, Durante la terapia el caballo no tendría que bajar la cabeza si nosotros no queremos que la baje. Entonces, eh, esto genera que cuando el caballo se empieza a aburrir, empieza a querer buscar pasto, empieza a hacer otras cosas. Entonces, tener al animal en otra actividad aparte, extra a lo que es la terapia, también tenemos un caballo que está más despierto, digamos, o atento a lo que le ordena la persona. Por otro lado, también controlamos la condición corporal del animal, es decir, si nosotros tenemos un caballo que se encuentra box y trabaja únicamente una vez a la semana, lo más probable es que ese animal pueda llegar a tener sobrepeso. Y un animal con sobrepeso muchas veces se torna en un animal molesto, que no quiere trabajar, no quiere caminar. Entonces, tener un animal activo en ejercicio es sumamente importante, también para que esté más ágil mentalmente, ¿sí? Por otro lado, que acá tampoco lo puse, es que nosotros al caballo le tenemos que enseñar incluso de dónde, nosotros por lo menos lo hacemos, de dónde agarra la comida. Nosotros en nuestro centro no dejamos que los nenes le den la comida a los caballos en la mano. Entonces lo que hacemos es enseñarle al caballo a que no busque la comida en las manos. Porque si no, en esos momentos de pausa donde estamos esperando, el caballo está acostumbrado a eso, te busca las manos y te quiere morder o te puede llegar a morder. O puede llegar a morder a un nene cuando te está dando el alimento. Nosotros al final de las terapias lo que hacemos es compartir con el jinete o amazona un premio con el caballo. Es decir, le damos un pedazo de manzana o un pedazo de zanahoria. O un pedacito de pan duro. Entonces, es como para fortalecer el vínculo entre la persona y que no sea simplemente montar el caballo y ya está. Y bueno, en este momento lo que hacemos es enseñarle a los nenes a que tiren la comida al piso y ahí recién el caballo busca el alimento en el piso. Eso también para nosotros, en nuestro centro, es sumamente importante. No nos gusta que los caballos le busquen las manos a los nenes porque pueden llegar a morder. Bueno, como dije anteriormente, es importante preparar a todas las personas que van a trabajar en la pista, capacitarlas, es súper importante, acerca de cómo tienen que reaccionar ante un caballo que se encuentra asustado. Muchas veces los voluntarios no están, o las personas que trabajan en la pista, nos suele pasar que no están preparados. Entonces, cuando el caballo se asusta o tiene una reacción rápida, la persona se asusta y eso forma una especie de círculo vicioso en donde se van tensionando todos, y si pudiésemos enseñar a controlar esta tensión y poder bajar este susto del caballo a los voluntarios o a las personas que trabajen, también estaría muy bueno, ¿sí? Controlar estas actitudes son bajar siempre los hombros, no tener el pecho con una posición tensa, eh, tener una respiración suave y no agitada, y son algunos de los puntos. Por otro lado, yo creo que es muy, pero muy importante todo este entrenamiento y la selección del caballo, porque como dije anteriormente, se suele subestimar al caballo de quimioterapia, porque es un caballito viejo y es tranquilo y mirá, sirve para la terapia, y la realidad es que no es así. Nosotros hemos tenido muchos caballos que nos han donado por ser caballos viejos, caballos aparentemente mansos, que después resultaron que no los terminamos utilizando porque no nos terminaban de convencer y los tenemos en el campo, están comiendo pasto, pero la verdad es que no los utilizamos para terapia. Entonces, en el dicho que dice a caballo regalado no se le miran los dientes, en este caso, para equinoterapia le miramos los dientes, le miramos la columna, le miramos la conformación, porque es muy importante para después no tener problemas en la pista. Bien, nosotros solemos trabajar, o ahora empezamos a optar por la metodología desde armar el caballo de equinoterapia desde cero. Esto incluye la doma, después enseñar a montar el caballo y después ahí recién empezar a trabajar en equinoterapia. Justamente por este tema de que mucha gente nos quiere regalar caballos que después no terminan cumpliendo la función por la cual fueron adoptados. Eh, entonces, es mucho más fácil enseñarle a un caballo que es nuevo, que no sufrió ninguna experiencia traumática, a
tener que recuperar un caballo que, por ejemplo, sufrió maltrato y cuando nosotros levantamos una mano, el caballo levanta la cabeza o se paran dos patas. Nos ha pasado. Eh, Nos ha pasado que por no revisar bien una yegua, por ejemplo, aparentemente mansa, al momento de hacer la habituación en la pista, yo la estaba montando y esa yegua tuvo una reacción en la que se asustó y se desbocó, es decir, salió corriendo y no la podía frenar, tuve que terminar tirándome de la yegua. Esa yegua después la tuve que trabajar muchísimo tiempo después para que yo me pueda volver a subir, porque literalmente me tuve que tirar porque no sabía dónde terminaba. Y en el caso del caballo nuevo, cuando lo estoy preparando, lo estoy domando, una de las primeras indicaciones que le enseño al caballo es a frenar. Creo que es lo más importante que le enseño al caballo después de saber, porque yo al caballo lo desensibilizo tanto o lo acostumbro tanto a mi señal de frenar que incluso con un suspiro fuerte, con una exhalación fuerte, en donde el caballo interpreta que yo estoy relajado porque relajo mi postura al mismo tiempo que exhalo, el caballo frena. Así que lo tengo muy grabado. Ante cualquier situación que noto una cierta tensión o veo que el caballo comienza a apurar el paso, eh, pasa esto y los freno. Es súper importante. Y me faltó aclarar también que en la selección del caballo, en cuanto a la edad, tenemos que elegir el caballo también en base a cómo este se desplaza, digamos, en el sentido de que, por ejemplo, tenemos caballos que son mucho más lentos para ganar, mucho más tranquilos, y tenemos caballos, cuando lo requerimos, que tienen que trotar, tienen que tener un movimiento más, eh, más rápido, porque por ejemplo, un chico que tiene autismo, para poder, muchas veces para poder convencerlo que se quede arriba del caballo, digamos, es realizar un trote, entonces este trote al nene le gusta, se suele quedar arriba del caballo. Entonces, eh, también tenemos que elegirlo por eso el caballo, por cómo este se desplaza y también tenemos que, en lo posible, como siempre digo, no es que hay un único caballo de quinoterapia, hay muchísimos, y lo adaptamos siempre a la terapia. Eh, Justamente, bueno, vuelvo siempre a lo mismo. Lo ideal para mí es armarlo desde cero el caballo, en mi propia experiencia, porque es muy difícil rehabilitar caballos que pueden llegar a estar traumatizados. Así que bueno, fue muy acotado lo que charlé. Eh, Tuve que resumir muchísimo porque en esta parte hay muchísimo para hablar, muchísimo, y yo traté de no pasarme demasiado. Así que espero que les haya gustado. Estoy para responder preguntas. Ahí abajo les dejo los Instagram, el Instagram del centro por si quieren seguirlo, que es Centro Ecuestre Brance, y mi Instagram, que es en el que yo subo videos acerca de todo esto, principalmente de lo que está parte del adiestramiento de los caballos, que es @entre galopes y relis. Por si tienen alguna duda, por si quieren seguir, o para ver la información que estoy subiendo, bueno, ahí me pueden encontrar. Así que bueno, muchas gracias. Si tienen dudas, pueden contestarnos.
Bien, ¿tienen alguna duda? ¿Se escuchó bien? No sé si me escuchan. Bueno, si no tienen ninguna duda, entonces, no por ahí. Bueno, perfecto. Entonces, si no hay más dudas, gracias por haberme escuchado. Espero que les haya interesado. Bueno, ante cualquier duda tienen mi... Puedo activar la cámara. Ante cualquier duda tienen mi... Bueno, les dejé mi Instagram. Les dejé el Instagram del centro de quimioterapia. Así que se pueden comunicar por ahí. Espero que les haya sido interesante y espero que les haya gustado. Y bueno, sobre todo que les haya servido para elegir su caballo para lo que es equinoterapia. Así que bueno, les agradezco y espero verlos pronto.